En un rato vamos a hacer referencia a la política provincial, pero me quería detener, si puedo, 3 minutos en lo nacional. Hace varias horas que está dando vueltas una carta de intelectuales cristinistas que critican duramente al gobierno de Alberto Fernández. Es una carta larga, bastante redundante y consignista, digamos, con un conjunto de referencias a la situación del país y a la unidad política y a las internas del gobierno nacional, que de algún modo esquilma un poco más a la figura presidencial. La carta, digamos, circuló por todos los medios de comunicación, se llama Unidad del Campo Popular, moderación o pueblo. O sea, antepone al pueblo la moderación. Califica a la moderación como la nada misma y como un juego que beneficia, según el documento, a la derecha, etcétera, etcétera. Quería linkearlo con un dato que a mí me pareció de verdad preocupante, que es la aparición en las últimas horas de una encuesta que demuestra que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos están bajando intención de votos de cara a las elecciones del año que viene, y que los que crecen son los representantes del mal denominado liberalismo, o en todo caso de las experiencias de la nueva derecha, ¿no? Es impresionante el crecimiento de los liberales Esper y Milei, especialmente Milei, que se acercan a casi el 18% de votos. Y mientras se acercan al 18% de votos, uno ve como tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay como una especie de moda del enfrentamiento interno que se agrega a una especie de costumbre argentina ya, que es la grieta, que es a sacudir todo el tiempo la culpa en el otro en lugar de asumir las responsabilidades. Argentina tiene un nivel de pobreza altísimo. Argentina tiene un nivel de endeudamiento altísimo, Argentina tiene una inflación altísima, la más alta del mundo en este momento, y Argentina tiene un problema de crecimiento muy grave que nos impide, digamos, ir hacia el futuro con algún tipo de ilusión. Y es injusto y es absolutamente parcial responsabilizar a un gobierno de la realidad. Esto es responsabilidad de los gobiernos que nos han conducido en los últimos 20 años. Como mínimo, por poner un corte. Y así el kirchnerismo tiene una enorme responsabilidad, porque Macri podrá haber hecho todo lo que quieran que hizo, pero no dejó de ser, o no deja de ser, un aporte más a la debacle y a la regresión. El gobierno de Alberto Fernández, de hecho, es un gobierno que está siguiendo casi al pie de la letra las normativas internacionales para achicar el gasto público, para, digamos, bajar el nivel de déficit fiscal, que suele ser el punto sobre el que se para todo el mundo, por lo menos desde el punto de vista de la economía internacional, para decir si un país tiene o no viabilidad de crecer. Los que dicen lo contrario, que son en este caso los intelectuales kirchneristas, están pidiendo sobre la base de nada, porque es sobre la base de nada, solamente con consignas, que no se acuerde con el Fondo Monetario, que este es un gobierno que ajusta, que apela a la moderación, que la moderación es un engaño, y está pidiendo que recrudezca las políticas a los efectos de romper de algún modo con lo que ellos denominan y siguen denominando el establishment, porque dicen va a beneficiar a la derecha, en la que ubican a Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio pasa una cosa parecida, hay una pelea a lo mejor un poco más moderada en términos públicos, pero hay una pelea muy fuerte entre Larreta, algunos radicales, Patricia Bullrich, y lo que va dejando como resultado todo eso son dos cosas. Primero, que nadie en los últimos 15 años ha conseguido que en Argentina baje la inflación. Nadie. Tampoco han conseguido en los últimos 15 años que Argentina entre en un proceso de crecimiento, ni en un círculo virtuoso. No han generado nunca políticas proactivas con salida competitivas hacia el extranjero. Digo, Argentina sigue siendo un país dependiente de los productos primarios y sigue siendo un país que carece de un modelo de desarrollo. No lo propuso nunca el kirchnerismo, tampoco obviamente el macrismo. Y lo que va dejando como lastre es un país que está cada vez más pobre, cada vez más afectado, cada vez más dependiente, y una realidad social que va incrementando el nivel de descontento y que genera una adhesión más por la negativa que por la positiva a figuras que son realmente peligrosas.
como la figura de Milei. Discúlpenme que lo diga, pero Milei es un inestable emocional con propuestas que directamente apuntan a la exclusión de casi la mitad de la población y que creen que el Estado no es necesario. Me parece poco feliz la carta de los intelectuales kirchneristas, me parece poco feliz la actitud de la vicepresidenta, me parece que Cristina está mostrando su verdadera naturaleza, que es la naturaleza de salvarse sola y dejar siempre expuesto a los que están gestionando. Obviamente que la gestión del presidente Alberto Fernández es muy pobre, muy tibia. Es verdad que están anunciando todo el tiempo cosas que después no terminan anunciando. Es verdad que gastan todo el tiempo las balas de la poca credibilidad que les queda para terminar fracasando en lo que proponen. Pero lo que es absolutamente cierto es que Fernández hoy, a 2 años de mandato por cumplir, necesita el respaldo de sus propios partidarios. Pasó una cosa que a lo largo de la historia se reconocerá, digamos. Fernández pudo finalmente aprobar el acuerdo con el fondo con el voto de la oposición, no con los votos propios. Lo que demuestra que el gobierno está absolutamente destruido internamente, lo que demuestra que para Cristina, para Máximo, para la Cámpora, para este grupo de intelectuales, entre los que se encuentra, digo, intelectuales, Dadi Brieva, esta chica, la actriz que fue locutora en uno de los últimos actos kirchneristas, ¿cómo se llama? Luisa Culioc. Digo, de verdad está bastante empobrecido el concepto de intelectual. Son gente que nunca gestionó, que no conoce políticas de Estado, que no tiene conocimiento, digamos, técnico de lo que el Estado puede o no puede. Terminan impulsando un mayor debate que no enriquece a nadie, porque todo lo que proponen es imposible de aplicar, porque en realidad no proponen nada, lo que proponen son solamente consideraciones o valorizaciones sobre quienes pierden y quienes ganan en esta interna, o en este país. Ahora, es inaceptable que la clase política siga discutiendo tonterías, siga discutiendo en términos de consignas, sin poner en marcha ninguna política concreta. Estaría bueno que esta carta hubiese estado repleta de propuestas ejecutables, que de consejos al presidente que tengan que ver con decisiones efectivas que nos ofrezcan un horizonte mejor, y no con un conjunto de críticas que parecen redactadas en un centro de estudiantes universitario por alguna organización de izquierda. Cristina lo puso a Alberto. Cristina fue la responsable de que Alberto Fernández sea el presidente de la República, y Cristina tiene que hacerse cargo de este gobierno y de la suerte de este gobierno, y no complicarle aún más la vida. Y si lo piensa hacer, debería renunciar, porque su actitud es tanto más dañina desde adentro que desde afuera. El nivel de condicionamiento que tienen las decisiones de Estado a partir de la consulta permanente que tienen que hacer adentro del gobierno para tomar decisiones si le gustan o no a Cristina, si le gustan o no a Máximo, si le gustan o no a la Cámpora, de verdad han vuelto al gobierno en un gobierno paralizado. El dato que más me preocupa a mí es el dato que me viene preocupando hace varios años, que es el crecimiento de figuras que son absolutamente representativas de la antipolítica y que a la hora de los hechos son las figuras que de verdad pueden ir por sobre todos los derechos que hemos venido adquiriendo. De verdad que a Milei no le importa la educación pública, de verdad que a Milei no le importa la salud pública, de verdad que a Milei no le importa nada que no tenga que ver con la ganancia del privado. De verdad que Milei cree que las personas que nacieron en la pobreza se tienen que joder por haber nacido en la pobreza. Y digo, que crezcan en un 18% en intención de votos hace pensar que tranquilamente esta ola pueda recrudecerse en los próximos meses y terminar teniendo una alternativa competitiva que pueda terminar en un balotaje. Ahí me voy a preguntar si Cristina Fernández de Kirchner, de nuevo, ¿no?, es inteligente o no. Porque Cristina fue la responsable, ella fue la responsable por su táctica política de entregarle el gobierno a Mauricio Macri. Fue la que resolvió, digamos, candidaturas, acuerdos que terminaron con un triunfo de Mauricio Macri. Excluyendo, por ejemplo, a Randazzo, figuras que eran un poco más tolerables para la sociedad. Y ahora no parece contenta con devolverle el gobierno a Macri o a cualquier figura de los que ellos denominan neoliberales. Parece que la apuesta es más alta y que lo que están proponiendo es entregarle directamente la banda a Milei. Porque cuando vos te comportas con tanta adolescencia, con tanta falta de criterio, con tanto nivel de extremismo discursivo, lo que termina provocando es la reacción contraria.
Y la reacción contraria ya no es Macri, ya no es la UCR en su acuerdo con el PRO, no. Ahora la reacción contraria, el riesgo es que caiga en manos de un tal Milei o de un tal Esper. Y ahí la vida de verdad va a ser complicada. Porque ahí viene el camino del autoritarismo, de las medidas irracionales y del ajuste definitivo. De un Estado que no piensa cumplir otra función que no sea la de la seguridad, seguramente para reprimir. No lo digo desde un lugar adolescente, lo digo desde la convicción de que si el Estado cayera en manos de gente que cree que el Estado no tiene sentido de existencia, vamos a quedar definitivamente desguarnecidos y a la buena de Dios, y el país no va a tener un 50, va a tener un 70 o un 80% de pobreza. Hacia eso vamos. Y me parece que tanto el kirchnerismo, especialmente al lado de Cristina Fernández de Kirchner, de la Cámpora, toda esa gente que evidentemente no sabe gobernar, sabe, digamos, tiene posiciones ideológicas absolutamente desancladas de la realidad, lo que están haciendo es justamente lo contrario a lo que dicen hacer. Están agudizando, como se dijo históricamente, las contradicciones. ¿Para qué? Para que este país termine en manos de un hombre peligroso. Yo hace mucho tiempo que lo vengo diciendo y es lo único que me preocupa. Y de verdad cada vez me preocupa más. Cada vez me preocupa más. Ojalá mojen las barbas, ojalá Cristina entienda que está cumpliendo un papel muy desequilibrante y muy peligroso en la sociedad argentina, y ojalá la política empiece a entender que se tiene que salvar. Porque el nivel de antipolítica que hay en la sociedad es cada vez más alto. Cada vez más alto. La gente cada vez odia y desprecia más a la política. Y sin política no hay futuro posible. El problema es que los políticos, y hablo de todos los políticos, tienen que empezar a entender que hay que darle a la sociedad alguna señal que los ubique más cerca de ellos que tan lejos como se muestran a veces. Ojalá reaccionen. Es un deseo. La verdad no tengo ningún elemento para ser optimista de cara a los próximos meses. Me parece que tanto en el kirchnerismo, en el albercismo o el albertismo, como prefieran, y también en Juntos por el Cambio, siguen peleándose como si fueran músicos tocando en el último extremo seco del Titanic, porque la Argentina es eso.